Saludos, soy Solís Segura Felipe, estudiante universitario de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, del grupo E151, en la carrera de Automatización en Mecatrónica, presentando para la materia de Electricidad y Magnetismo del profesor Fabio Tomás Moreno. Acompáñame en esta exposición teórico-práctica. Saludos, a continuación les voy a explicar la diferencia entre voltaje directo y voltaje alterno. También voy a explicar la diferencia entre intensidad y, voy a explicar más a fondo la intensidad, mejor dicho, y el cómo se puede relacionar y entenderlo más fácilmente. Ok, el voltaje alterno, como lo conocemos, es significativo y lo pueden utilizar, por ejemplo, en circuitos eléctricos, y de hecho lo tenemos en nuestros mismos hogares, como en luz y todos los dispositivos. La mayoría como refris, lavadoras, cosas así. Este voltaje se conoce así porque, digámoslo así, si hay por aquí pasa la corriente, ¿no? Ese es un cable de tensión. Pero la electricidad, ya que no la vemos, conocemos su movimiento, que es en este caso así. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué las ondas tienen que ir y regresar en algún punto? Y bueno, como en todo circuito, un circuito es algo en el que las cosas van a irse alrededor de él y van a llegar al mismo punto. Esto es un circuito, por así decirlo, sin algún elemento, pero la energía va a entrar y va a salir. Entonces lo mismo pasa con la misma voltaje alterno. El voltaje directo es aquel voltaje que ya podemos controlar para que sea más específico a ciertas medidas, ya sea para para equipos como teléfono, para laptops, para miles de dispositivos que ya controlan más la energía. Porque el voltaje que ya conocemos, el voltaje ya directo, en vez de hacer una ondulación, lo que hace es ir en una sola medida. Va a un solo grado y regresa en un solo grado. Por lo tanto no cambia y por lo tanto los dispositivos son más estables. Ahora bien, si lo relacionamos con algo que lo podamos ver y conocer, lo relacionaríamos con el agua. Imaginen el voltaje alterno como si fuera un río. El río va a transportar cierta cantidad de agua que tú puedes sacar una pequeña parte, pero no puedes, ahora sí que utilizar todo. Bueno, de hecho sí hay empresas que lo hacen eso, pero no es la parte del tema. Lo más relacionado sería ahora de que el voltaje alterno es el río y el voltaje directo es una toma que tú tienes, de tal modo que no tomas toda la corriente, pero tomas cierta parte de él para lo que tú necesites, para ciertos dispositivos. Ahora, la intensidad o la velocidad a la que salga el agua de ese río se va a tomar como amper. Esa intensidad que tú ya puedes controlar, que ya tú puedes ver y por lo mismo manejar en ciertos dispositivos, se conoce como la intensidad de corriente y nosotros lo conocemos más como amperio. Y a continuación voy a presentar otra serie de experimentos, ya sea con una protoboard, y le voy a demostrar que, por ejemplo, esto sí sucede. Hay una relación entre lo que es el voltaje ya continuo y el amperaje, que ya podemos manejar, por ejemplo, en resistencias, lo podemos ver en cientos de dispositivos ya controlados, inclusive para saber la duración aproximada de una batería, ya que eso nos permite tanto cargarlas como descargarlas. Ahora les voy a hacer una explicación muy simple de lo que no muchas personas saben, y es de que en telefonía, cuando un equipo no enciende o no funciona o simplemente no prende, el principal problema tiende a ser esto: una batería que está en el equipo y generalmente no tiene carga. Eso hace que el equipo en general no prenda, ya que si no tiene una carga mínima no enciende. Es algo similar con lo que pasa con algunos carros que se quedan abandonados durante mucho tiempo,
Si la batería se llega a descargar totalmente, pero por el desuso. ¿Y qué es lo que sucede? Porque se descarga automáticamente si yo la dejé con una carga. El tema es de que esa carga que está aquí en las celdas, de generalmente litio, es de que va a salir, tarde o temprano va a salir, y hay diferentes modos en los que sale. Uno de ellos es por simple exposición al aire, así una batería ya se pudo haber descargado. Esta batería ya por lo general ya debe estar descargada. Y otro es de que esté conectada a un circuito. Si está conectado a un circuito es más fácil que se descargue, ya que aunque no esté utilizando carga en el momento, el equipo sigue utilizando la misma corriente, aunque no esté prendido el equipo. Y bueno, a continuación presentaré unos problemas de lo que es la simbología y comprender un poco las cargas. Y bueno, acompáñenme. Ahora, bueno, como les decía, vamos a tomar la medida que tiene ahorita esta batería de carga, y para eso primero voy a medir el voltaje. Con eso puedo estimar aproximadamente la duración. Y bueno, como podemos ver en el multímetro nos da un valor aproximado a 3.2 y es mínimo, es lo mínimo, menos que lo mínimo para que cargue esta batería. Si yo la instalara en un equipo tardaría aproximadamente para prender unos 3 a 4 días, y eso teniendo el equipo totalmente conectado. ¿Por qué? Esta batería tiene una medida mínima base para que pueda funcionar el equipo. Si esa carga no la tiene, el equipo no va a encender. Esto es relacionado con bastantes problemas que tenemos hoy en día con algunos aparatos electrónicos, principalmente telefonía. Otros dispositivos como tablets y laptops es un poco más regulable la corriente que entra y puede prender aunque no esté cargando la batería en algunos casos. De hecho, hay equipos telefónicos que si no tiene carga la batería, el equipo nunca va a encender. O si no tiene batería, ni siquiera va a prender nunca el equipo. En cambio, laptop y tablet hay veces que sí. Mientras la batería no sirva, no hay problema, el equipo sigue funcionando. Y bueno, a continuación voy a presentar unos problemas del libro de Paule-Tippens, quinta edición, y son relacionados con lo que es la carga eléctrica, el amperaje y más cosas relacionadas con la electricidad. Acompáñenme. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre saber cuál es la intensidad, bueno, mejor dicho, la resistencia de la misma batería que medí hace un rato, dando los siguientes valores. El voltaje de la batería es de 3.8 voltios y bueno, tiene 3000 miliamperios o 3 amperios. Y bueno, para saber cuál es su resistencia, solo hay que utilizar la ley de la resistencia de Ohm, que es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y bueno, la intensidad de corriente eléctrica se conoce en amperios, esas son sus unidades, y lo que es el voltaje es de 3.8, entonces nada más hay que dividir 3.8 sobre 3000 y nos va a dar un resultado total de 0.0012, o bien, bueno, ohms de resistencia es lo que tiene la batería, o bien 1.2 miliohms. Y bueno, con eso compruebo ahorita la ley de la resistencia de Ohm, y a continuación voy a resolver un problema relacionado que viene en el libro de Paule-Tippens, quinta edición. Acompáñenme. Y bueno, en el libro de Paule-Tippens, el problema, lo que es el problema 33.6, dice: se coloca un fusible de 2 amperios en un circuito con una batería que tiene un voltaje de 12 voltios. En feminales, ¿cuál es la resistencia mínima para el circuito que contenga este fusible? Ok, algún problema pasa relacionado con los fusibles en los multímetros, que si no tienen una cantidad de amperaje muy alta, con una ligera carga, bueno, de hecho, poniendo directamente en corriente, se quema. Si es un poco más alta, tiene una mayor resistencia y funciona mejor. Pero bueno, para este problema nos dice que tiene 2 amperios de intensidad de corriente en ese circuito y que tiene un voltaje de 12 voltios.
igual por la ley de la resistencia de Ohm, R es igual a voltaje sobre intensidad, podemos demostrar que 12 sobre 2 es igual a 6 ohms de resistencia. Y bueno, eso en este caso, este fusible, ya más de sus 6 ohms de resistencia se quemaría en ese caso. Más abajo no hay ningún problema, todavía lo tolera. Ahora en esta parte del video vamos a explicar cómo sacar la intensidad de cada circuito. Para eso hay que abrirlo. ¿Cómo abrirlo? Bueno, el circuito, como les dije, es continuo, es un círculo. En este caso abrimos ese círculo y lo extendemos con el multímetro. Y bueno, vamos a medir que, por ejemplo, la intensidad en la primera resistencia es de 2.6 miliamperios. También el multímetro tiene que estar colocado para que mida una resistencia, una intensidad, mejor dicho, que necesitemos. Ya puede ser en amperios o miliamperios, dependiendo de las perillas. Y bueno, también del potenciómetro, en el cual nos dice que hasta qué cantidad puede medir. Y bueno, eso tenemos en la primera resistencia. Vamos a volver a cerrar este circuito y a tomar la anotación ahorita de cuánto fue esa resistencia. Y bueno, ahora vamos a medir la intensidad en la resistencia 2 y nos da que es exactamente lo mismo que en la primera, 2.6 miliamperios. Con eso pretendemos demostrar que en todo este circuito hay una intensidad aproximada de 7.5 miliamperios. Y bueno, a continuación demostraré otro experimento para comprobar de hecho matemático de cómo se sacaría el voltaje, la intensidad o el amperaje dependiendo de las cantidades que tenemos. Y bueno, a continuación vamos a proseguir a medir lo que son los voltajes que están dentro de las resistencias. Y bueno, aquí está la batería ya conectada. Para esta práctica vamos a necesitar los siguientes materiales, que es la batería que comenté antes de 9 voltios, los cables tipo caimán y bueno, 3 resistencias. Esas las que pueden conseguir de los valores que sean, ahora sí que no es tan relevante, pero lo que sí es importante es hacer toma de todo lo que son los datos para comprobar las fórmulas de las leyes de Kirchhoff. Ok, y bueno, a continuación mediré lo que es el voltaje de la batería, que me marca cerca de 9, que es 8.7. Ya está un poco desgastada esta batería, ya está usada, por lo tanto me baja un poco lo que es el voltaje y el amperaje. Y bueno, también me va a bajar el hecho de las resistencias. Ok, y a continuación vamos a medir lo que es el voltaje en la primera resistencia. Para saber el voltaje que nos entrega la primera resistencia sería de 7 voltios. Ok, pueden ir tomando nota de eso para a continuación mostrar las leyes de Kirchhoff. El voltaje del segundo va a ser de 0.86 y en el tercero va a ser igual, ya que tiene el mismo valor de resistencia de estas dos. Ok, y con eso ahorita comprobamos los voltajes. Vamos a checar lo que es el amperaje y bueno, eso lo mostraré a continuación. A continuación voy a presentar lo que es el problema número 34.7 del libro de Física, Conceptos y Aplicaciones de Paulet-Tippens, quinta edición. Y bueno, el siguiente problema dice esto. Determina la resistencia equivalente del circuito de la figura a continuación. ¿Ok? Esto es muy fácil. Tenemos que ir reduciendo lo que son el circuito para que nos dé la resistencia total. Como podemos ver aquí, estos tres están conectados en serie, mientras estos están conectados en paralelo. Esto es un circuito mixto porque cuenta con los dos tipos de circuitos existentes. Y bueno, a continuación, lo primero que se hace, se saca lo que es la resistencia de este circuito, en el que puse la flecha. Y bueno, eso se tiene que hacer como Rn es igual a, sumamos los valores que están aquí, ya que estos sí están en paralelo, y es 1 más 3 más 2 nos da 6 ohm. Y bueno, la resistencia que tenemos acá, que es la hace la conexión en paralelo, es de 3 ohm.
Y bueno, ahora se divide esas dos resistencias entre su suma, que es de 6 ohm entre 3 ohm. Y esto nos da como resultado 18 novenos, que es equivalente a 2 ohm de resistencia en ese campo. Ok, ahora para sacar la resistencia que existe dentro de este campo, sustituiremos ese circuito. Como ya tenemos las resistencias de estas tres, ahora lo que tenemos que hacer es resumir esto. Y bueno, el problema ahora sería así. Son los 2 ohm que nos da de resultado en la operación. Y bueno, como estos están conectados en serie, nada más hay que sumarlos. Como resistencia E es igual a 1 más R2 más R3. Aquí ya tenemos que sumar 4 más 2 más 2. Y bueno, tenemos que es una resistencia de 8 ohms. Ok, y con esto llego a la conclusión de que en todo ese circuito va a haber una resistencia de 8 ohms. Y bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver y bueno, siguen otros problemas.